Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo especial. Hoy vengo a ver con vosotros la final de un torneo amateur que ha organizado la comunidad, gente, la Alpha Navigators Cup. Es un torneo, una liga más bien que dura alrededor de un mes, ¿vale? En el que los jugadores van jugando match, los jugadores van jugando partidas y van sumando puntos y demás, y luego llegan al final a un bracket final, ¿vale? Os dejaré todos los links en la descripción. El siguiente va a haber otra ronda ahora el 2 de febrero empieza, ¿vale? Sábado 2 de febrero. Os podéis apuntar, es totalmente gratis, ¿vale? Y se financia con donaciones, ¿vale? Y en este caso vamos a ver la final donde se van a estar jugando $400 para el primero y 200 para el segundo, ¿vale? Alcanzaron un pool de $800, así que vemos a la comunidad ahí bastante activa. Hubo 459 participantes, bastante gente, la verdad, incluida. También coincidió con el tema de la Open Beta, pero bueno, la gente está bastante activa, ¿vale? Con la comunidad y demás. ¿A quién tenemos aquí? Pues bueno, para los que no conozcáis, tenemos a Theory y a Mixu. Son dos de los top jugadores ahora mismo. Theory está en el top 10 de Infernales y Mixu en el top 20, ¿vale? Además es un creador de contenido y bueno, es bastante bueno como Vanguard y mantiene un poco la comunidad y también activa en cuanto a builds y demás, ¿vale? Así que nada, vamos con la partidita. Este va a ser mi primer casteo, entre comillas, es en diferido. Pero bueno, tenedme un poquito de paciencia y ya sabéis, los comentarios constructivos los podéis dejar abajo. Recordad que tenéis toda la información sobre el torneo, cómo apuntaros y demás en la descripción, ¿vale? También os dejaré el link a las replays, ¿vale? Si os la queréis bajar y queréis verlas por vosotros mismos. Así que nada, vamos sin más dilación con las partidas. Sí que ha habido un pequeño bug, ¿vale? Y la primera partida no la hemos perdido, pero bueno, no pasa nada. Vamos con la segunda, esto es un mejor de 7, así que hay mucho Stargate que ver, gente. Bien, gente, pues empezamos con la partidita. Tenemos aquí como Vanguard a Mixu. Y aquí como Infernal a Theory. Estaba mirando esto porque es bastante raro que hagan wall, la verdad, los Infernales. Vamos a ver cómo reacciona Mixu. En las otras partidas, en los otros enfrentamientos, ha estado haciendo builds bastante variadas. Incluso saliendo algunas a mech. Así que vamos a ver qué nos prepara ahora. Aquí tenemos el Conclave y el Iron Bolt por el Infernal. Bastante estándar. No parece que vaya a ser nada especial por ahora. Hay que vigilarle los gases siempre al Infernal. Vale, aquí está cogiendo gas bastante temprano, así que no va a ir a Expa primero, ¿vale? Está cogiendo gas seguramente o va a Hornets o a Fábrica, ¿vale? Vamos a ver por qué se decanta. A dar un poquito de velocidad ahora aquí al principio. Vale, está haciendo Fábrica, ¿eh? Va a ir a mech. Va a ir a mech definitivamente. Vemos como el Infernal empieza ya a hacerse los campamentos. Ha parado de coger gas, así que en principio no debería ir a drop, ¿vale? Y aquí veis, el Vanguard lo que ha hecho es completar la fábrica y directamente vender la barraca, ¿vale? Para los que no sepáis, los Vanguard tienen la habilidad de recuperar todos los recursos invertidos en un edificio, ¿vale? Lo pueden reciclar. Fijaos como el Infernal ha partido al grandote, ¿vale? Lo ha partido en los bichillos pequeños que hacen más DPS, ¿vale? Le va a permitir hacer un poquito más de snowball. Vale, aquí veis, ha sacado Hedgehog. Una idea bastante móvil que dispara a tierra y se puede plantar y disparar a aire también, ¿vale? Y mientras está sacando expa por detrás. Mirad, aquí le va a pillar un bruto bastante bien, bastante solo. Pero aún así no tiene daño, ¿vale? Este bicho es bueno contra unidades ligeras. Y sobre todo para quitear, ¿eh? Puede disparar prácticamente en movimiento. ¿Veis? Te va poco a poco mellando ahí y ni siquiera los Gaunts son capaces de pararlo, ¿vale? Vemos que sigue sacando. El problema de la mech, gente, es que tienes muy pocas tropas, mirad. Mira todo lo que tiene el Infernal y todo lo que tienes tú, ¿eh? Y está sacando una torrecita para defender esa natural. Y por detrás está sacando otro Conclave, si no me equivoco. Mira cómo se pone el Infernal.
Y aquí este hombre no tiene ni búnker, ¿vale? Mixu no tiene nada defensivo. Todavía sigue con un solo cochecito, ¿vale? Ah, no, mira, tiene dos aquí. Debería plantar un búnker para reparar. Vamos a acelerar un poco. Aquí el infernal se va a ir chetando. Va a ir ganando un montón de tropas y supongo que se irá al push, ¿vale? Va con el perrete Mixu a echar un vistazo. Vale, aquí está sacando ya barracas. Vuelta a sacar barracas y otra fábrica, ¿vale? Ojo, el infernal está buscando las tropas. Creo que tampoco ha escauteado, no ha llegado a entrar aquí. Para ver si tiene búnkers o no. Vale, se va al drop directamente, ¿eh? En vez de comprobar si está chapado o no, se va directamente al drop. Vale, va a estar por ahora con dos fábricas. Tiene que tener cuatro aquí en gas. No son demasiados tampoco. Fijaos que tiene los dos minerales ya saturados. Y aquí se va el drop, ¿eh? No está ni siquiera full. Estas unidades lo bueno es que te sirven también para parar el drop. Pero tardan un tiempo en plantarse, ¿eh? Si no lo ves. Y claro, si te lo pillan uno solo. Pero mira, hacen poquito daño, ¿eh? A las unidades mecánicas. Los Gaunts. Pero a los Workers los destrozan, ¿eh? Vale, se ha metido aquí un búnker. Este búnker está bien. Además los trabajadores se pueden reparar a sí mismos, como veis. A ver. No le llega. Tarda bastante en plantarse. Pues como Mixu está intentando ya plantar la tercera. Y ya mientras tanto el infernal, Theory ya lo tiene plantado, ¿vale? Aquí está transicionando. Este búnker está bastante bien aquí, ¿eh? Te da visión de todo esto. Vale, ya está sacando la bahía mecánica para sacar esas mejoras y poder pasar al siguiente tier de unidades, ¿vale? A los Vulcan y a los Atlas. Bastante curioso esta build de mech. No he visto ni una partida con Hornets, ¿eh? De hecho, gente, ya os lo he comentado al principio, pero bueno, esto es una competición amateur. Pero tenemos aquí a jugadores top del ladder ahora mismo, ¿vale? Del Storgate. Gente que sigue aquí viciando, aunque no haya un gran torneo. Está sacando conclaves. Va a ir a masear Gaunts. Y vemos como con los cochecitos vas haciendo más control. Y esta torre se la puede ventilar, ¿eh? Pegan bastante, ya con esta cantidad pegan bastante. Ah, me he perdido este drop, perdona. Oh, pues aquí le ha matado a lo mejor 5 curros, ¿eh? Y se le va a limpiar todo esto. Tarda un poco en reaccionar Mixu. Esta es la putada del drop, ¿eh? Es que no puede salir de base, tío. No puede salir de base, a pesar de tirar el overchar. Va a perder un montón de curros, ¿eh? Aquí AFK con el army. No ha estado contraatacando. No sé muy bien si estaba reparando aquí manualmente. Mientras tanto. Casi pierde aquí un cochecito. Creo que ha perdido alguno, ¿eh? Sigue a dos fábricas, ¿eh? Ah, no, ya tiene 3, vale. Como ves aquí, el nivel de producción también es bastante distinto respecto al StarCraft. Aquí en el StarCraft tendrías mucho más edificios de producción. El problema es que ahora no está cogiendo gas. Se viene al ataque, pero estos de aquí los tiene bastante tocados. Le puede negar esa cuarta, ¿eh? Ese escudito ahí, bien metido. Cuidado que se te acaba, amigo. Va para atrás. ¿Pierde otro? No. Importante con el Vanguard mantener las unidades vivas, gente. Esta flechita que veis ahí es la veteranía. Te añade vida y ataque, ¿vale? Por cada rango. Es importante que las unidades vayan ganando veteranía.
Aquí creo que no se puede curar. No, puede que sí se pueda curar. Lo que pasa es que, claro, se quedaría ahí encerrado. Y vemos cómo viene con todo Theory a defender. Para que perder esa cuarta sería un drama. Aquí el Vanguard se está recuperando, ya estaba mirando gas otra vez. Así veis que está empezando a sacar también algún Lancer. Porque flotas muchísimo mineral, yo creo. Tiene que reparar, Tiene que poner aquí algunos bunkers con un curra a reparar, Voy a ver si lo pilla. Me pilla el drop, cuidado. Hostia. Buah, qué roto está eso de los trabajadores explosivos, Vemos que está sacando el infernal. Yo creo que es para hacer los magmadons, los toros esos. Pero bueno, ya tiene toda la tech desarrollada básicamente. Está decidiendo por waivers y gaunts, Los waivers tanquean bastante. Aunque creo que precisamente contra esta unidad no son demasiado buenos porque son muchos. Y no es que tengan muchísima vida tampoco, ¿vale? Esta unidad hace 10% de daño por golpe, ¿vale? Entonces va bastante bien contra esto, contra los Vulcans, contra los edificios y demás, ¿vale? Sigue una barraca, ya está empezando a sacar el Kinetics para las mejoras de bio, pero sigue simplemente a 3 fábricas, Va a aprovechar Mixu a farmear un poquito. Mientras se va platando la cuarta. Interesante que esté cogiendo esta cuarta en vez de esta, Creo que la mayoría cogeríamos esta. Porque aquí esto lo tiene bastante abierto, esto aquí, Vaya cantidad de waivers tiene Theory. Fijaos que está plantado de a quinta mientras. Este es el tema, ahora aquí con la altura te puede estar grapeando los curros y todos los bichos mecánicos que enseñes por aquí les será worth traérselos, Sobre todo esos Vulcan. Va a estar intentando targetear esos Vulcan 100%, Vamos a ver qué hacen. Aquí, como veis, los infernales se chapan y no tiene forma ahí de mandar un run by ni nada, Cuidado. A ver, quitea. Uy, ahí ha hecho un misclick. Se ha pegado a su misma unidad. No, pierde uno. Cómo se tira el Vulcan hacia adelante, Es eso, yo creo que aquí le falta un par de bunkers con reparar, Igual empezar a sacar medivacs tampoco estaría mal. Ah, mira, ya las tiene. Bueno, no son medivacs, gente, son meds. Ahora, con esa cura, con la habilidad activa de las meds, puedes curar las unidades mecánicas. Vamos a ver esos Vulcan cómo pegan. Vale, buen escudo aquí. Creo que gana el Vanguard, Mira lo que pega los Vulcan. Let's go. Lo limpia, Me ha perdido ahí bastante el Vanguard. Pero está plantado a 4 bases, Lo que me preocupa es el número de fábricas. No sé yo si va a lograr recuperar el ejército antes que el infernal. Vale, ha sacado el sentinela. Cuidado con esos imps infernales. Mira cómo ha rodeado aquí al Waver. Mira el daño que hace ahí. Se ha llevado a 2 Vulcans con puro curro, Aquí gana el infernal, Aquí gana el infernal. Ahora os cuento lo que hace la sentinela esa. Sí, gana el infernal. Ya vamos a perder aquí a 2 unidades con veteranía. Nada, aquí creo que se ha venido demasiado arriba en el counter push, Ha perdido también el sentinela. Sentinela lo que hace, gente, pone un slow y... O sea, pone un debuffo en una unidad enemiga
y le aplica reducción de ataque y slow, ¿vale? Cuidado. Le mata a los curros, ¿eh? ¡Buah! Mirad, es que el infernal tiene todas las bases, ¿eh? Literalmente ha cogido todo el mapa y ha dicho, esto es mío. Esto es mío, señor. Nah, yo creo que aquí el Vanguard no puede hacer nada, ¿eh? Es demasiada diferencia. Es como cuando el Zerg se empieza a coger todas las bases. A ver, Sakura. Pues empezar a sacar unidades voladoras de estas. Bastante malilla. No sé muy bien por qué ha empezado a sacar eso. Hombre, los Vulcan no atacan al aire. Será por eso, ¿no? Interesante, ¿no? Pues eso sí que no lo había visto, ¿eh? Los mosquitillos estos, ¿eh? Nada, nada. Está perdida, ¿eh? Aquí he empezado a sacar Atlas, pero ya esta transición lo ha cogido tras pies, ¿eh? Le pone aquí un escudo para proteger, pero vamos. Como veis, no hace mucho daño. Porque es verdad que, bueno, el daño es bastante residual. Nada, otro Vulcan perdido. Los tanques son realmente buenos, ¿eh? Los tanques de los Vulcan. Ha empezado a sacar aire, ¿eh? He empezado a sacar aire. Pero yo creo que no puede... No sé si va a poder reponerse, ¿eh? En la meña no tiene minerales. Y aquí no tiene suficiente antiaéreo, ¿eh? Para parar todo eso. El problema es que ahora con tanto criadero, entre comillas, ¿vale? Va a tener una cantidad de curros para estampar impresionante, ¿eh? Mirad, aquí le sobran curros por todos lados. Nada. Yo creo que está perdida, ¿eh? Podría haber hecho tap desde hace bastante rato. No puede igualarlo. Pues nada, GG, primer game. Hemos visto una partida bastante a late. Con una build de mech, que no es lo que se suele ver. Así que nada, vamos al siguiente game. Vale, siguiente game, gente. Estamos aquí en el mapa este con una base en medio. Bastante desbalanceado, comentan algunos jugadores, esa base en medio, porque el que coja la base tiene una ventaja importantísima. Y en un Infernal contra Vanguard, lo más probable es que lo coja al Infernal. Hay un poquito de velocidad al principio, pero parece que está waleando siempre Theory. No está mal. Siempre que podamos usar nuestros edificios que nos dé alguna ventaja. Vale, esta vez Mixu va a ir por expansión. Ya sabéis, me voy a centrar más en Mixu porque es el Vanguard, la raza que yo juego. Y bueno, me interesa también ver qué es lo que hace. Y aquí vemos que también el Infernal va a expansión. Pero fijaos que los Infernales no hacen scout, ¿eh? No están para nada preocupados de las agresiones early de los Vanguard. Bueno, con haber hecho el wall aquí ya le ha parecido suficiente. Cuidado, a ver dónde va con estos curros. ¿O va a ser tercera directamente? Ah, no, está cogiendo las flores. Vale, en este mapa hay unas flores que también dan recursos, ¿vale? Que dan 40. Pero mirad, se ha plantado tercera, ¿eh? Se ha plantado tercera teniendo 2 conclaves. Esa es la diferencia de... un poquito de raza y de agresividad en early, ¿vale? Lo ha hecho sin escautear, recuerdo, ¿eh? Si escauteas y ves que el otro está expandiendo, el Vanguard está expandiendo, no me parece mal. Como cuando hacían esos los Zerg, de sacarse 3 hatcheries de primera. Pero claro, si el otro te está haciendo más perros o la build esta de doble barraca, como está haciendo ahora,
pero a una base, pues igual te vas para el pozo, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer con estos Lancers. Esta es una build que se está viendo ahora también, gente, de doble barraca con la mejora. Los Lancers parece que están bastante fuertes contra los infernales. Sobre todo cuando sale a Gauntz, ¿vale? Cuando hace el doble cónclave. ¿Dónde está yendo? Está yendo a creepear. Vale, se ha ido a creepear directamente, ¿eh? Vale, vamos a ver si puede sacar ventaja por ahí. Por detrás está sacando más barracas. Está empezando a coger un poquitín de gas. Y aquí vemos que el infernal, nada, está a sus tres bases. No ha sacado más tech. Está usando la energía para plantar torres. Y poco más. A creepear los dos jugadores. Aquí Misu se está durmiendo un poquito. Claro, si se da la vuelta los puede matar. Pues lo ha intentado robar, ¿eh? Es una pena que el replayer sea tan básico todavía, gente. Pero no sé si se lo ha llevado o no. Como veis aquí, el army es bastante mejor para el Vanguard, ¿eh? Ya tienen la mejora. Ya tienen la mejora, vemos que el edificio no está moviéndose. Vamos a ver cómo se defiende el infernal. Está plantando torres y se va a ir al drop, ¿eh? Yo creo que va a ser la del trade base. A ver si consigue que el Vanguard se tire para atrás, ¿eh? Es una pena que no tenga esta visión, porque yo creo que si Mix sube el army que tiene el infernal, se tira para adelante. Los Lancers son bastante buenos contra las torres, ¿eh? Contra estas torres de los Vanguard. No, pero Mixu está mandando los refuerzos directamente a la base del enemigo, ¿eh? Vamos a ver quién hace más daño. Se va a comer todo el drop. Gente, no tiene nada atrás. Lo suyo es dejar atrás algunos... Dejar el rally puesto atrás. Para tener algunos refuerzos, ¿vale? Tener algunas unidades atrás. Porque ahora todos estos Gaunts va a ser un trade base, supongo. ¿Veis? Ahora está mandando algunos refuerzos hacia atrás. Vale, Curros no lo ha matado, ¿eh? ¿Veis? Con 3 o 4 Lancer te defiendes de un grupo bastante superior de Gauss, ¿eh? Vale, le ha sacado aquí varias torres con la energía. Pero mirad, el Vanguard está a 3 bases, ¿eh? Por ahora, bastante de cara. Bastante de cara esta partida para Mixu, ¿eh? Porque consigue hacerle mucho daño con un drop. Algún drop así salvaje. Vemos también que el infernal no está transicionando todavía. Está cogiendo aquí gas como puede. Ah, mirad, sí que está transicionando. Vale, entiendo que aquí sí que irá Magmadons. Ah, pues no, está sacando waivers otra vez, Pues contra temas de Lancers, yo creo que los Magmadons irían mejor, En esa unidad que parece un rinoceronte, un toro o algo así, gente. Los Lancers son unidades de tier 1, pero cuidado con lo que pegan, Ahora es verdad que todavía no tenemos el tier 3 en el juego, gente. Entonces, bueno, igual con el juego completo estas unidades de tier 1 se quedan un poco más en el early game, ¿no? Pero aquí en esta fase de la beta que tenemos es una de las unidades más importantes, yo creo, del Vanguard. Debería usar el campamento para curarse. Pero quiere buscar la victoria, quiere buscar la victoria y la puede tener, El problema son las torres. Las torres se empiezan a cerrar ahí el infernal y está fastidiado, No. Tiene muy poca vida, He empezado a sacar exos. Ha pillado la base del centro, Está pillando la base del centro. Creo que la ha volado de ejército, A ver. Me ha parecido ir el grito de los imps en llama. Ah, pues parece que no. Aquí hay una manchota de sangre.
No. Supongo que es un bug del audio. Aún tiene bastantes bugs el replayer, gente. Me sorprende que no se nos haya quedado ninguna unidad por ahí caminando en el aire ni cosas así. Que lo típico que suele pasar. Ahora curado a full es otra cosa, ¿vale? Aquí se le ha cambiado el rally. Mirad, está ahora haciendo power-ups de barraca. Tiene 3 en gas. Solo 3 en gas. Y ahora aquí otros 3. Los exos no consumen mucho gas. Pero esto significa que se va a quedar... Está pensando en quedarse con esta tech durante bastante tiempo, ¿eh? Pero le saca bases, ¿eh? Un Vanguard sacándole bases al Infernal. Bastante extraño eso. Guau, dropeito. Mira. ¡Pum! Guau, ahora sí que los va a limpiar, ¿eh? Lo limpia, cuidado. Uf. Guau, pues le ha petado como 8 curros ahí, ¿eh? La verdad que técnicamente tú también estás sacrificando como Infernal curros para poder hacer eso, pero... Ellos tienen... Son como los Zerg, tienen larva ahí sin usar. Este grupo de Lancer está fastidiado, ¿eh? A ver, logran correr. Ahí van. Nada, la mejora de los láser. Y aquí van por dos lados, ¿eh? Si lo encierra aquí... Uy, no va a ir a encerrarlo, ¿eh? O si lo llega a encerrar aquí, lo limpia, ¿eh? Mirad. A ver, ahora. Uy, yo creo que se lo hace, ¿eh? Tiene bastantes exos. Si focusea los bounce. Sí. Se lo limpia, ¿eh? Vamos ahí, ese Mixu. Mirad. Mirad cómo le limpia el ejército. ¡Ojo! ¿Sí? ¡Qué bueno! Tiene un tiempo de explosión, ¿vale? O sea, no dura para siempre, evidentemente. Si no, vamos. Sería un escándalo eso. Y lo bueno del Vanguard es que con el quiteo vas ganando velocidad con las habilidades. O sea, con las mejoras que le vas poniendo. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿eh? No tanto con los Lancers, que también, pero sobre todo con los Exos, ¿vale? Son bastante caretes. Cuidado. Uf, eso sí da dolido, ¿eh? Le faltan médicos, ¿eh? Como no ha sacado tanto gas, está yendo bastante agresivo. No está invirtiendo en médicos, ¿eh? El problema es que este push lo puedes hacer si tienes este campamento hecho. Que supongo que lo quiere hacer ahora, ¿vale? Es importante también este tipo de push, yo creo, tener en cuenta el mapa en el que está. Y si tiene un campamento de sanación cerca, ¿vale? Porque te puede ayudar muchísimo. Pero vemos como Mixu tiene la central controlada completamente. Aquí ha plantado aquí un búnker. Interesante. Está haciendo un poquito de scout, theory. Aquí va a plantar la quinta. Y el Infernal sigue a 3 bases, ¿eh? Nada, esto es GG, yo creo, ¿eh? Es GG para Mixu. Le saca demasiada economía. Porque aquí todavía sigue teniendo donde minar. ¡Cuidado! ¡Guau! Es que yo creo que si te mata los exos es bastante worth, ¿eh? Eso lo está gastando mineral. Cuidado. Uf. Y ni siquiera está parando edificios de producción para hacer esa unidad, porque salen de aquí del command, ¿vale? Del edificio central. Vamos a ver, ya he añadido algunas medivacs. Ahora sí, veis la cantidad de edificios que está aquí el Infernal. Cuidado. Vale, bastante bien, ¿eh? Ese es el peligro, que te encierras aquí en un checkpoint y te revienta, ¿vale? Nada, Theory ha dado el GG. Y se acaba el tercer game, gente. Gente, pues estamos ya con el cuarto game. Repetimos mapa. Estamos en una beta, no hay tanto pool de mapas, ¿vale? Así que algunos se van a repartir. La verdad es que no tengo muy claro si ha habido baneos, ¿vale? Normalmente en este tipo de juegos siempre los jugadores pueden banear a algunos mapas que no les convengan, ¿vale? Vemos como Theory vuelve a chaparse aquí en la natural, en la primera expansión.
estaba simplemente molestando, comprobando el número de gases. Vemos que va a ir a Barraca primero Mixu. En la primera partida hizo lo mismo, sacó fábrica. Sacó fábrica y cochecito. A ver si repite la build, porque no le salió bien, ¿eh? Vamos a ver. Ahora aquí se va a creepear, se va directamente a los campamentos del medio. Ya tiene el primer Lancer Mixu. Y ahí va por la fábrica. Exactamente la misma build, ¿vale? Aquí está molestando, ¿eh? Cuidado. Uy, no sabemos si se lo ha robado o no, ¿eh? Pero cuidado, yo creo que se puede dar la vuelta, ¿eh? No, va a perder el Lancer. Hostia. Buah, que con un solo Lancer... Si ahí en vez de fábrica hubiese sacado otro Lancer, con dos Lancer ahí te los cargas a todos, ¿eh? Vamos a ver qué hace Mixu ahora con ese cochecito. Para nada, Theory va a aprovechar a robar los campamentos que tiene cerca de su base. Estamos, empieza a sacar cochecito. Todavía no tiene expa Mixu, ¿eh? Con esta build se te retrasa un poquito. Ahí va, a minuto 3. Que ha metido 5 workers en vez de 4, que es lo normal. Pues para compensar un poquillo, entiendo yo, el tiempo de construcción, ¿vale? Nada, mirad, es que aquí... el infernal tiene demasiadas tropas, ¿eh? Uy, que no lo rodee. Vale, se escapa. Se escapa bien. Sigue cogiendo 2 gases. Empieza a molestar ahí un poquillo el infernal. Y nada, vemos como el infernal tiene total control del mapa. El mapa ahora es su casa, gente. Tenemos aquí a los curros reparando los perretes porque no he hecho un búnker, ¿vale? Para reparar. Son 100 de mineral que, bueno, puede serte útil, sobre todo ahora que estás haciendo mech, ¿vale? Entiendo que lo acabará construyendo. Lo acabará construyendo, pero ahora mismo entiendo que está un poquito falto de recursos, ¿vale? Mira, el infernal sigue ahí sin sacar más tech. Simplemente controlando el mapa, incrementando sus unidades con ese infestar. Y preparando la bola para irse a por el Vanguard, ¿vale? A por el pobre Mixu. Vemos cómo empieza a sacar otra fábrica. Nada, le gusta jugar mech en este mapa. Interesante. Estaría bien saber por qué. Por qué elige mech en este mapa. Ahí la torre se le ha bajado bastante rápido, ¿eh? Es posible que por la cantidad de snowball que hay aquí, ¿no? Para el infernal. Tantos campamentos de nivel 1. Precisamente para esto, también para poder correr, ¿no? Cuidado. Cuidado que se cierra. Debería haber ido por aquí. Uy. Se cierra, ¿eh? Va a perder a este. Uy, no lo pierde por poquito, ¿eh? Uy. No, lo ha perdido al final, ¿eh? Buah, y el perro también. Uf, se nos muere, ¿eh? Se nos muere el señor Mixu, ¿eh? No tiene ese búnker para reparar. Ya el infernal no tiene nada más que farmear. Está mirando ahí diciendo, vale, ¿y ahora a quién nos comemos? Pues mira, a los obreros, gente. Se va a comer a los pobres bobs. A los pobres bobs trabajadores. Que están ahí intentando ganarse la vida, gente. Picando la mina. Buah, se le cuela por toda la main. Lo bueno de esto es que tiene el modo antiaéreo. Debería haber dejado 2 aquí. Lo pilla, ¿eh? A ver. Tiene recall. Tiene recall además esa unidad. El transporte. Se va para la base. Pues si tiene un cooldown interesante, supongo, ¿vale? No me lo sé de memoria. Pero supongo que tendrá un cooldown por lo menos de un minutillo. Pero... Vale, pero vemos que el Vanguard se ha repuesto. Tiene ya tercer command. Tiene 4 en gas. ¿Vale? Una pequeña refriega aquí. Y ya con esta cantidad de cochecitos puedes empezar
Puedes empezar a darte la vuelta, en los enfrentamientos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha perdido ese justo que había subido de nivel, gente. Es importantísimo con los Vanguard mantener las unidades vivas, ¿vale? Que vayan subiendo la veteranía. Que te da un incremento de estadística bastante tocho, este búnker aquí es muy bonito, Bastante clave aquí, No tienes ni que subir la rampa. Me gusta. Además te puede defender de drops. Puedes incluso poner ahí más adelante, si juegas bio, puedes poner también un exo aquí y te cubres toda esta zona de tierra-aire. Vale, vemos como Mixu se vuelve más activo, ahora ya teniendo 6 cochecitos. No creo que pueda con esa base, ya está viniendo el infernal. Pero le va reduciendo el ejército poco a poco, como veis, No pierdas esa unidad. A ver si lo salva. Uy, pensé que le iba a dropear encima aquí, Hostia, vale. Bueno, ha salvado estas dos, por lo menos. Creo que ni tan mal, yo creo que haya sido worth it para el Vanguard, Vemos cómo saca el edificio de mejoras y empieza a sacar 2 barracas. Supongo que empezará a sacar médicos ahora. Si transiciona a Vulcan, los médicos te vienen bastante bien, Y aquí empieza a walear esta entrada. Vemos que no tiene waleada esta de aquí. El problema de walearte aquí es que si te entran aquí vas a estar tú también un poco en un cuello de botella. Pero bueno. Son pros y contras, ¿no? Como empieza ya con los waivers, el infernal. Las builds diría que es exactamente la misma que la primera partida, También una cosa interesante de este juego, al menos por ahora, las builds, tiene bastante sentido. Mirad, el drop. Le ha metido el drop con los curros llameantes, con los flame imps, con los demonios. La ha matado ahí como 5 o 6 curros, Aquí esta base tiene que cancelarla. Se ha dormido ahí un poco Mixu. Creo que ha perdido un curro nada más. No está tan mal. Vamos a ver. Le hacen bastante daño. Es una unidad ligera el Waver. Ah, mirad, ha empezado con tanque. Esto es una unidad ligera, aunque sea tan grande. Pero el problema de estos cochecitos es que tienen poca vida, Tienen poca vida contra unidades como los Gaunts, te los bajas rápido, pero este tipo de bichos... Estos bichos demuelen edificios, gente. Pegan 10% de la vida que tenga el objetivo de un solo golpe, ¿vale? Le está matando todos los curros. Yo creo que esta partida está hecha, Aquí le ha pillado los 2 tanques. Lo único que lo podía más o menos salvar. Ha sacado transporte. Ha sacado un transporte para hacer drop de tanques, ¿vale? Como va focuseando, va tirando alguno para atrás. Nada, yo creo que la partida está 100% cerrada, Sí. Mixu abandona el juego. Y nada, tenemos 3-1 para Theory, para el infernal. Vamos a ver si termina en la siguiente partida o esto se iguala. Vamos con la quinta partida, gente. Repetimos el mapa de la segunda. Aquí en este mapa con la base central. Es bastante decisivo. Recordad, estamos en un mejor de 7. Gana el que gane 4 games, ¿vale? Así que vamos a ver si el infernal le mete un 4-1 a Mixu. Creo que sería bastante demoledor, ¿no? Para Mixu y para los Vanguard, sobre todo, yo creo. No tenemos aquí, evidentemente, a los top jugadores. Como Vortex, Lucifron y demás, no han participado. Pero bueno, estos son jugadores que vienen del StarCraft 2. Son gente realmente buena, Vale, vemos como el infernal aquí se va expandiendo. Más o menos aquí el timing de expansión ha ido más o menos igual, Aquí veis como el Vanguard ha optado por directamente expandirse.
Vamos a ver si aquí juega mech. También he visto aquí a varios Vanguard jugar mech. Aunque está sacando unidades, o sea que supongo que empezará a sacar Lancers. Vale, por ahora el infernal nada. Simplemente está yendo con Gaunts. Bastante bueno si mete doble barraca, exacto, mirad. Seguramente sea el Kinetics, exacto. Va a ir a doble barraca Lancer. No, pero no pierdas ese Lancer, amigo. No, hostia, qué putada, Va, es una putada porque con 3 Lancer ya puedes empezar a presionar, Ahora el infernal se va a hacer con todo el mapa. Y Mixu va a tener que retrasar un poquito la presión. Vale, por lo que buscas aquí con esta build de Vanguard es agrupar unos 6 Lancer, entre 6 y 9. Irte a la base del enemigo, ¿vale? Con 3 ya puedes empezar a creepear un poquito. Yo creo que esta visión de aquí ya se la podría ir empezando a hacer. Vemos que claro, tampoco tienes visión del enemigo. Igual prefiere irse a cogerlo en medio de un campamento, ¿vale? Exacto, está buscando la pelea. Le saca números el infernal. Habrá que ver, Todavía no tiene la mejora, eso es importante. Vale, le ha matado todas las crías. Sigue sacando ahí a 2 bases. Ya está sacando la mejora. Pues ya se puede dar la vuelta, No, una vez le matan los Gaunts, los brutos estos no le hacen mucho a los Lancers, pero mirad. Mirad lo listo que está haciendo aquí Theory, cogiendo el campamento de sanación, El campamento de sanación afecta a ambos, ¿vale? No solo al que lo haya matado. Cuidado, no pierdas ese. Ahí, mirad cómo se va curando, Ya tiene la mejora, ¿veis esa aura azul alrededor? A ver, tira para atrás. No, ha perdido ahí a varios, Buah, se nos muere, qué buena. Qué buena. La base de adelante. Uy, van a ser tradeo de bases, Uy, ¿dónde va con estos curros? Uy, he tenido ahí un fallo de rally. Hasta los pros se equivocan, gente. Otra cosa importante a ver este tipo de este tipo de torneos, este tipo de vídeos. Vale, le sobran curros, ¿Dónde va a plantar? ¿Va a plantar aquí? Sí, exacto, creo que va a plantar aquí, No se la va a jugar ahí ir al medio. Le va a colar el drop, pero bueno, lo está viendo. Vale, perfecto. Ya como mantiene visión el infernal. Es importante, gente, que lo hagáis. Y aquí te va a cancelar la base, Aquí tienes que elegir. Tienes que partir el ejército y regresar para que sea suficiente, Aquí va a poner 4 curros. Vamos a ver si no le obliga a cancelar, la ha dejado terminar, Vale, bueno. El tema es que ahora aquí el infernal se va a ir. Y va a tocarle los cojones. Seguramente intente ir a por la main, Pero mirad la cantidad de lancers que tiene ya el Vanguard, Se puede ir al ataque perfectamente. A ver si decide hacerlo. ¿Cómo se queda aquí, Para obligarlo a quedarse. A dejar algunos lancers ahí. Mirad. Madre mía. El problema es que no puedes plantar tampoco una torreta. Exacto, si sacas un exo sí, hay que plantar un búnker y meter un exo dentro porque la torreta de los lancers no ataca aéreo, ¿vale? Comprueba que tiene tercera y se va por la tercera, Va bastante por delante Mixu, Fijaos que tiene la tercera plantada y saturada. Tenéis aquí 9 curros. No ha parado de sacar workers, aunque los tuviese aquí acumulados en la natural, ¿vale? Y va a ser un poquito de scout. Ya ha empezado a sacar exo. No veo que esté sacando la mejora de exo. No sé si está sacando solo unos cuantos por el tema del drop. Pero bueno, le ha cancelado la tercera, esto es lo importante. Nada, ya se está agrupando aquí para irse al ataque. Ya empieza el infernal a sacar waivers. Pero mirad el city building aquí,
Para llegar a esta torre tienes que reventar los edificios con más HP, con más vida. Exacto, lo más inteligente es irse a por las otras expansiones. Hacerse el campamento de sanación, gente. Esto es importantísimo como Vanguard, ¿eh? Para poder entrar y salir, ¿vale? El infernal, por su parte, recarga escudo siempre que esté en este tipo de suelo, ¿vale? Y suele ser así cuando eres tú el que defiende, ¿vale? Cuando eres el infernal, el que defiende. Pero mirad, mientras tanto por detrás metiendo Mixu la cuarta. La cuarta que es tan decisiva en medio del mapa. El problema es que con el tiempo que ha perdido aquí, el infernal ya ha empezado a meter aquí torres, ¿eh? Aún así los Lancers son bastante buenos contra las torres, ¿eh? Cuidado, cuidado. Uy, la bola. Uf, bueno. Mientras no le pega a los exos, aquí debería estar añadiendo más Lancers, ¿eh? Vemos que tiene 3 barracas, ¿eh? Está a 3 bases con 3 barracas. Aquí la economía de recursos es bastante diferente al StarCraft, ¿eh? Cuidado. Bueno, no ha hecho un gran impacto. No sé si los exos tienen la mejora, ¿eh? Yo diría que no. Bueno, la está sacando, creo, ¿eh? La está sacando, bueno, no les veo el aura azul, gente. Vamos a ver esta pelea, la veo un poco complicada. Vale, el infernal ya tiene los Hellballs. Disparan desde su casa, gente. Ojo, los hips. Aquí ha habido un bug visual, ¿eh? Le he tenido que dar para atrás, pero ahí le ha matado un montón de tropas, ¿eh? Le he tenido que dar para atrás, pero ahí le ha matado muchísimas tropas al Vanguard. Perdona, problemas de... problemas del diferido, ¿eh? Está intentando sanarse. Pero aquí... el infernal le saca bastantes tropas, ¿eh? Creo que están problemas aquí, ¿eh? Vamos a ver cómo va la pelea. Sigue pegando. Mientras solo sea uno, no hay mucho drama, ¿eh? No hay mucho peligro. Ahora está sacando exos a tope, ¿eh? Vemos cómo se va el drop, pero solo tiene una unidad cargada. Porque intenta baitearlo seguramente o scoutear un poco esta base, ¿eh? Nada, Mixu viendo que es un solo Gaunt lo va a ignorar, yo creo, ¿eh? Sabe, está oliendo sangre. Es como ha plantado aquí una torre infernal directamente con su habilidad. Y que va a plantar un búnker. Un búnker supongo que va para meter un médico, ¿no? ¿No está sacando médico? A ver, ahí va. Ahí va para adelante, ¿eh? He metido el escudo aquí a este Lancer. Infernal mete la infestación a todo. Vale, la ha esquivado bien. Ah, pues yo creo que va a ser game para Mixu, ¿eh? Lo tiene de cara, ¿eh? Cuidado esos imps. Cuidado esos imps. ¡Splitea! No, gente. Se los limpia. Hostia. He matado como 8 exos ahí, ¿eh? Eso es mucho gas. Eso es mucho gas, ¿eh? Pero bueno, la economía aquí del Vanguard va muy por delante, ¿eh? Bueno, mirad este exo, ¿eh? Con doble mejora. Ha subido 2 niveles de veteranía. A nivel de veteranía creo que es un 10% de ataque, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Uf. Tiene que proteger a este exo como si fuese el puto Reynor, ¿eh? Como si fuese el capitán del ejército, ¿eh? Deben poder ver el daño y demás, gente. Tienen problemas del replayer. Cuidado, lo intenta pillar por detrás. Ojo, ojo. Reynor, aguanta. Mirad, no sé ni cómo se ha sobrevivido, ¿eh? Se ha quedado ahí en medio. Cuidado. Fua, qué bien. No, se ha muerto, gente. Aquí está su pistolita. Momento triste, ¿eh? Momento triste. Creo que es la primera unidad que ha llegado a rango 2 en esta partida, ¿eh? Una pena para el Vanguard, ¿eh? Mirad lo que aguanta el infernal, ¿eh? Está aquí en su base. Tiene 3 bases. Esta no cuenta porque está quitando gas solo. Es verdad que esta no se la ha visto el Vanguard, ¿eh? Debería romperle esta base. Mientras no le rompa esta base de aquí, el infernal sigue teniendo probabilidades de volver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a echar un vistazo.
No está transicionando. Tenemos 6 barracas en total. Y aquí está sacando más. Vamos a ver qué está sacando aquí. Vale, aquí va a sacar aire. Y la primera fábrica ya, Vale, vemos como ya empieza. Sigue haciendo aquí Hellborns. Pero en baja cantidad no son un peligro, en principio. Como les consiga divear. Se va para adelante, Se va para adelante Mixu. Cuidado. Wow, todas las crías que salen de los lances muertos. Vale. Ahí empieza a sacar médico. Va, que va. Pierde muchas tropas, Se revuelve muchísimo el infernal, Exacto, ¿veis? Aquí mete un médico y cura en área. Y esta cura no gasta energía, ¿vale? No depende de la energía del médico. Del med. Es el problema que tiene esa unidad, ¿vale? Que necesita energía para curar. Y muchas veces si llevas pocos médicos, pues se agotan enseguida la energía. Yo creo que debería intentar entrar aquí, Está obcecado con matarlo aquí. Pero mirad, el infernal está sacando quinta. Yo creo que este es el error, de Mixu. No sé si Kano pierde la partida, gente, pero... Pues yo creo que él estaría de acuerdo en que debería estar haciendo aquí un rumbai de Lancers, No podemos ver la visión que tiene, pero estoy seguro de que no lo ha visto. Y de que ni siquiera lo ha pensado, Piensa que lo tiene muerto. Exacto. Empieza por matar esta base. Porque es que si no aquí hay un montón de income, Uy, esa explosión, tenemos otro de rango 2. Cuidado. Uy. Madre mía, ese split, Uy. Cuidado. Buah, le ha matado a 3 ahí de un bolazo, Interesante, ha ido por el transporte en vez de por la sentinela primero. Mirad. Ahí va a ser el drop, Estaba plantando aquí un búnker y le ha visto la base. He dicho, hostia, espérate. Este tío se está expandiendo por detrás, Pero aquí no ha chequeado, Es que aquí debería mirar ahora con la nave. Me parece incluso más básico, Hombre, aquí ya le he visto el suelo quemado. Hostia, batalla de búnker contra torre, Curioso cuanto menos, Ahora el infernal seguramente se venga al ataque, porque sabe que ha partido el ejército. Mira cómo los preparan en el arbusto, mirad. A petarle el búnker, tú. No, mira la médica llena de energía, gente. El tanque. Hostia. Buah, se nos va Mixu al pozo, Se nos va al lobby, yo creo, ¡Hostia! Se le han intentado subir a la nave, ¿hola? Eso es legal, gente. Eso es amarilla mínimo, Esos bichos atacan al aire. O sea, lo que faltaba ya, ¿no? Qué cosa más rara, tú. Yo creo que eso ha sido un bug, Buah, qué locura de partida, ¿no? Aquí ya Mixu no tiene minerales. Aquí todavía tiene. Este gas ni lo está pillando. Le sobra gas, Bueno, es que... Claro, es que está pillando aquí los gases de en medio, Buah, esta es la base más importante de Mixu, No puede perder esto. Si pierde esto se nos va, Lo bueno es que ya tiene un par de tanques. Aquí está el sentinela, Esta sentinela que reduce daño, reduce visión. Y además bufa a los aliados, ¿vale? ¿Veis? Usa el transporte para llevar a los tanques. Tenemos dragón, Primer dragón de la serie. Le divea, Cuidado. No, tiene que ir hacia adelante. Igual se muere. Vamos aquí con los bolazos. Buenísimo ese infestar ahí, Nada, Theory tira su render, gente. Le ha matado aquí toda la army. Bastante interesante, Hemos visto el dragón, ha durado poquísimo. Por eso yo creo que también has tirado su render, ¿vale? Una unidad súper importante para el infernal. Que le gasta un montón de energía invocarla, ¿vale? Y es bastante poderosa, pero claro, con tanto eso
La ha derretido, gente. Pues nada, 3-2. Vamos a ver, Igual nos vamos al séptimo game, Vamos allá. Muy bien, gente, vamos con la sexta partida. Aquí sí que tenemos un mapa diferente. ¡Fua! Y este mapa además favorece muchísimo a los infernales, Que no conozcáis este mapa, tenemos aquí dos campamentos de asedio. Que básicamente cuando lo matas te invoca una catapulta que va hacia la base del enemigo, ¿vale? Entonces es un mapa bastante infernal porque plantando aquí una torre o una torre y un criaderito por aquí, te haces este campamento super early, ¿vale? Vale, un poquito de velocidad al principio y el Vanguard no tiene esa facilidad, ¿vale? Bastante mala suerte para la Mixu que haya sido este mapa. ¿Veis? Como viene aquí con los trabajadores. A plantar aquí un par de torres, Mixu ya sabe lo que está haciendo. La cuestión es si se lo puede parar o no, Vamos a ver a dónde va con esos bobs. Uy, ¿va a ser lo mismo? Va a plantar búnker aquí, interesante. Pues esto sí que no lo había visto antes, Veamos cómo van los dos a rushear ese campamento, Es un mapa bastante experimental que han metido los devs, supongo, ¿vale? Entiendo que no será lo estándar tener este tipo de campamentos. Pero como veis, la build cambia totalmente en función del mapa, Eso yo creo que si lo mantienen hace que el juego sea súper dinámico, Mirad, va reparando con los bobs. Buah. Es mi padre este tío, ¿no? Uy, pero cuidado, va abriendo vida, Necesita otro bob aquí, Yo creo que necesita otro bob. Uy, lo has cauteado. Vale, el infernal se lo hace primero. Y tenéis la catapulta. Es un placeholder, gente. Supongo que más adelante será un tanque del Averno, ¿no? Cuidado, Lo pilla fuera de posición. Se muere. Se nos muere Mixu. No, gente. Lo que os he dicho, Os digo, no había visto esto antes. Aún así, el tiempo igual ha sido demasiado tarde. Pero es que el infernal tiene demasiada ventaja aquí en este mapa, Porque la torre simplemente es llevar un trabajador y ya está, ¿vale? Vamos a ver. Intenta hacer. ¿Vale? Focusear los Gaunts. Es verdad que Lancer contra Gaunts gana Lancer, pero son demasiados, Tenemos uno que ha subido de rango, pero se muere enseguida. Se lo para, Focusea la catapulta. Vale. Vale, lo ha parado. Y él no ha podido terminar el campamento, No irás a hacerte este campamento, ¿no? Theory, bandido. ¿Qué estás haciendo, bandido? Vale, lo pilla aquí con los... le pilla aquí la línea de refuerzo. Tiene que hacerse esto, Si se hace esto... Tiene muchas posibilidades, interesante, Mirad. Estas son las adaptaciones que hay que hacer, gente. Cuando tienes la partida de cara. Pasa que hay que decidir, ¿no? Aquí tienes 400 de mineral. Son unos cuantos Lancer. Pero es verdad que solo tienes una barraca. Así que en teoría vas a flotar bastante recursos. A ver, por favor, háztelo. Me está poniendo nervioso. ¡No! ¡Se lo ha robado! No te creo. No puede ser. Hostia, gente. Lo habéis visto, ¿no? He visto la catapulta dispararle a los Lancers y he dicho, ¿what? No me jodas, tú. Buah, vaya putada, vaya fallo, Que va, está muertísimo, Está muertísimo, ahora tiene brutos para proteger a esos Gaunts. Ahora aquí está intentando decidir si va por esta base o por la main,
Si le mata esto, si el Vanguard gana esta pelea, es GG, porque este tiene esta base. Pero no sé yo, Tiene el Overture, pero le faltan Lancers. Los Bobs están... Los Bobs tienen voluntad, gente, pero no están tan fuertes, Cuidado, Cuidado. ¿Está sacando otra barraca? No, pero es que mirad. Es que con la infestación es imposible, tío. Es imposible, tío. Lo voy a pelear porque si no es la última partida. Y nada, GG. GG para los infernales, gente. Otro torneo que ganan los infernales. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿vale? Vamos a ver esto. Mirad cómo lo ha mantenido aquí escondido, Esto está bugueado, ¿vale? No le echéis cuenta, pero lo ha tenido aquí escondido, Nada. Jugada magistral de Theory. Ha metido triple ahí sobre la bocina, Pues nada, gente, así queda la partida, gente. Así queda la final de esta Alpha Navigators Cup. Recuerdo que el sábado día 2 hay empieza otra liga, ¿vale? Empieza otra temporada, por decirlo así. Podéis apuntar gratuitamente. Y nada, si os gusta este tipo de contenido, gente, decídmelo, ponedmelo en los comentarios si queréis que traiga más contenido de este. Seguramente en la siguiente final también la casté, pero bueno. Si me decís que queréis más de este contenido, puedo añadir las semifinales, cuartos y demás, ¿vale? Y en el futuro me gustaría castearlo en directo, ¿vale? Que bueno, no hay ningún problema técnico ni nada, sino que simplemente, bueno, tengo que acostumbrarme y reservar un día entero solo para eso. Y bueno, eso ya llegará con el tiempo también dependiendo de vuestro apoyo, nada. Así que nada, si os gusta este tipo de contenido, si os gusta seguir viendo vídeos de Stargate, apoyar ahí con un buen like, gente. Nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.